Vale, pues ahora, mientras que Alejandro prepara lo que os va a compartir ahora, vamos a empezar con la parte de resultados. Estos resultados se van a basar principalmente en lo obtenido tras los análisis de la señal TMS con EEG y la parte del paradigma de descarga consecuente que os contaba Luis. Sobre eso hablaremos más en detalle mañana, especialmente en la sesión internacional que tenemos por la tarde. Como os comentaba, al final bueno, haremos 3 ponencias, creo que son, y después haremos una breve pausa para descansar un poquito, continuaremos con otras 2 y ahí ya pues tendremos la mesa redonda, ese espacio para discutir un poco y concluir todo esto. Así que, bueno, pues te dejo, Alejandro, para que continúes. Soy yo de nuevo otra vez, ¿no? Vale. Vale, pues ahora lo que voy a hablar son los efectos de la aplicación del TMS, sobre todo aplicados a las medidas de conectividad y complejidad. Bueno, pues tenemos una pequeña introducción en la cual voy a motivar por qué estos dos conceptos están juntos, esta parte de conectividad, ¿vale? Redes, complejidad, ¿vale? Estableceré un poco los objetivos, porque es interesante o qué es lo que se busca queriendo analizar este tipo de medidas. Después hablaré de la metodología de explicar qué es la conectividad, qué son las medidas de grafos, qué parámetros son importantes y también qué medidas de complejidad son las que se usan y por qué son relevantes. Haré una revisión de los resultados que se han tenido en el proyecto y al final pues acabaré con unas conclusiones. Comenzamos con la introducción. Vale, a pesar de que, bueno, inicialmente podríamos pensar que no, la conectividad o los análisis de redes o de conectividad y la complejidad son conceptos que están muy ligados, ¿vale? Y al final lo que nos muestran es cómo de coordinado y de flexible es el cerebro, ¿vale? Son dos formas de medir este tipo de este aspecto. Y como al final, bueno, como he comentado antes, una parte importante como investigadores es basarnos en buenas referencias y investigadores que son pues, excelentes en este sentido. Por ejemplo, Sporns, Tonon y Gelderman pues son unos investigadores que, por ejemplo, son referencia cuando hablas de medidas de redes y demás. Y ya en el año 2000 hicieron un importante vínculo en esta parte de la complejidad y la conectividad, ¿vale? Y este vínculo, bueno, pues se ha mantenido, hay diferentes artículos, aquí he destacado 2, y a lo largo de los años, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de que muchas veces los estudios pues lo analizan por separado, pero son conceptos que están muy unidos. Pero vamos a decir, ¿y qué son estos conceptos? ¿No? Vamos, explícame un poco qué es eso de la conectividad y la complejidad. Pues la conectividad es más fácil de entender, es decir, si nosotros tenemos la interdependencia estadística entre la señal en diferentes áreas. En el caso del EEG, si nosotros tenemos la señal registrada en diferentes electrodos, en este caso 64, pues ¿cómo haríamos una medida de la conectividad? Pues comparando estadísticamente la señal que tenemos en el electrodo A y el electrodo B, ¿vale? Por lo tanto, el electrodo A se compara con el resto de 63 electrodos siguientes. El electrodo 2 con los 62 siguientes y así. Tenemos una matriz de conectividad, ¿vale? ¿Qué tipo de medidas? Pues tenemos la coherencia, medidas basadas en la fase, en la causalidad. Y luego es importante que a partir de estas medidas de conectividad también podremos aplicar las análisis de grafos, ¿vale? Pero luego lo explicaré con más detalle. ¿Y qué es esto de la complejidad? La complejidad lo que nos define es cómo de irregular, de impredecible, es la señal de eje, en este caso, la actividad cerebral, ¿vale? Una señal
que sea muy regular quiere decir que es difícil que puedas predecir en el estado en el que va a estar pues este cerebro en un momento determinado. Esto es como si si vosotros sois cada día tomáis el café a las 10 de la mañana y pues yo digo, pues es que yo predigo que a las 10:10 estaréis en la cafetería del hospital, ¿no? Sin embargo, si sois, no caóticos, pues tenéis una agenda un poco cambiante y pues un día tomáis el café a las 10, otro día a las 11, otro día no tomáis café, otro día estáis de viaje y otro día tenéis una reunión, pues yo no puedo predecir que a las 10:10 estaréis en la cafetería. No sé dónde estaréis a las 10:10, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo con el tema de la complejidad. Cuanto más regular, más fácil es predecir y cuanto más irregular, más difícil sería predecir. Y este enlace entre los dos conceptos, conceptualmente, ¿cómo lo vemos? En redes que están muy interconectadas, que serían estas large scale networks, es decir, que tenemos una distribución de la conectividad muy rica, es decir, las áreas están muy interconectadas, lo que tenemos es una señal grande de complejidad, ¿vale? Es decir, tenemos una complejidad mucho más alta. Sin embargo, en redes en las cuales tenemos conexiones aisladas, un poco más caóticas, más desorganizadas, ¿vale? Pues lo que tendríamos es una complejidad más pequeña, reducida. ¿Por qué viene esta motivación? Digamos, ¿por qué se ha pretendido o es de gran interés analizar estos parámetros de conectividad y de complejidad con la señal de TMSG? Pues principalmente en base al trabajo previo del grupo de investigación SUCEDE, del doctor Molina, que ya había analizado previamente en diferentes artículos estos dos conceptos, principalmente con la señal de potenciales evocados auditivos. He hecho una pequeña selección de publicaciones, pero es que hay muchas. Entre ellas, el burro delante para que no se espante, estoy yo, porque yo hice la tesis aquí en la Universidad de Valladolid, en colaboración en la Facultad de Telecos, pero en colaboración estrecha en el grupo SUCEDE. Y en aquellos momentos, ya comenzábamos a trabajar con este concepto de modulación de la entropía, ¿vale? Que viene a ser una medida de complejidad. Y también hay muchos trabajos previo en el cual pues, se ha analizado medidas de conectividad funcional, medidas de grafos, ¿vale? Y diferentes años. Ya digo que esto es una subselección porque hay muchos estudios, por lo tanto hay un importante conocimiento sobre este tema en el grupo y bueno, y porque es relevante, porque en la literatura pues está viendo que es un concepto que es relevante. Por lo tanto, esto nos motiva pues, a analizarlo en la señal de TMSG. Como resumen de los principales resultados obtenidos, bueno, pues los pacientes tienen menos cambios en la actividad espectral entre la actividad preestímulo y posestímulo, y esto es lo que se ha introducido antes, ha introducido Vicente, como la modulación, ¿vale? Por lo tanto, los pacientes modulan menos su actividad cerebral, sin embargo, los controles son capaces de modularlo más, es decir, se separa más la actividad entre el baseline y la respuesta. Y esto es lo que podemos ver aquí. Nosotros tenemos aquí el baseline, aquí tenemos la respuesta, ¿vale? Los controles tenemos una gran diferencia y es estadísticamente significativa. Los pacientes tienen una diferencia mucho más pequeña y más localizada. Y si vamos ya a subgrupos de crónicos y primeros episodios, también con que la N estadística es más pequeña, pues también no permite ver tanto este parámetro, este comportamiento, pero bueno, es más pequeño. Y por tanto, esta modulación, que sería este cambio que hay entre la actividad del baseline y la actividad de la respuesta, también se puede comparar entre subgrupos, en este caso controles y pacientes, que sería esta
diferencia por aquí. Entonces, bueno, pues podemos localizar dónde principalmente existen diferencias entre poblaciones, ¿vale? ¿En qué áreas? Bueno, pues estos son unos de los estudios que se hicieron ya casi hace 10 años en la línea de analizar la complejidad. Igualmente, pues hay, con los estudios de conectividad y redes, bueno, pues se caracteriza las redes cerebrales a través de una serie de parámetros o de conceptos, que son la segregación, la integración, que después os explicaré un poco más en detalle. Y bueno, al final lo que se observó, por ejemplo, es que los pacientes tenían una actividad más segregada previa al estímulo, sin embargo, después del estímulo no hacían también este cambio. Por lo tanto, estamos volviendo a hablar un poco también de lo mismo, de esta modulación. La segregación es como la integración, es decir, es como de interconectados están una serie de clústeres o de áreas concretas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de conceptos similares analizados a partir de técnicas diferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer ahora con la señal de TMSG? Pues nosotros lo que querríamos ver es continuar con esta misma idea. Y por lo tanto, nosotros aquí lo que tenemos es, si tenemos un impulso del TMS en una zona concreta, ¿vale? Pues también se tiene que ver este impulso de TMS, cómo se comunica con otras áreas, por lo tanto estamos hablando de conectividad y, por ejemplo, cómo tendríamos aquí algunas áreas en las cuales no tendríamos conectividad. Esta figura la he editado sobre un estudio más completo, que en este caso lo que quieren analizar, es bastante interesante, lo que quieren analizar es que si la respuesta tardía es intrínsecamente, es decir, es una respuesta o es como una activación que viene como rebote de esta conectividad que va y vuelve. Y para ello, bueno, lo que hacen es intentar esta parte de selección de conexión, están eliminando y tienen una serie de... Es bastante interesante, pero bueno, sobre todo lo que me gustaba era esta parte de esta figura para intentar mostrar el cómo podemos analizar esta señal del TMS, este efecto del TMS-EG a partir de las diferentes electrodos. ¿Y qué nos permite la señal TMS-EG? Pues como lo hemos dicho antes, nos permite analizar de manera causal, ¿vale? Esta perturbación que nosotros introducimos, que sería el estímulo magnético, ¿vale? Cómo se propaga, ¿vale? Si existe una red o no existe una red y qué diferencias hay en estas redes, ¿vale? Por lo tanto, nos permite el hecho de trabajar con TMS, la combinación del TMS y EG, pues nos permite avanzar en este sentido. ¿Cuáles son los objetivos de los análisis de conectividad y de complejidad? Bueno, pues caracterizar las alteraciones de la esquizofrenia, comparar estas alteraciones con respecto a controles, también con pacientes con bipolares, con subgrupos de pacientes, es decir, sin el diagnóstico clásico, y también pues, ver las asociaciones que hay entre estos parámetros de conectividad y complejidad con respecto a otras features, pues, como pueden ser clínicas y cognitivas. Vale, para ello, ¿qué es la conectividad funcional? Bueno, ya lo hemos visto, que es la relación estadística entre diferentes canales, pero es importante establecer este concepto: conectividad anatómica, conectividad funcional y conectividad efectiva. La conectividad anatómica serían las carreteras. Digamos, a mí me gusta mucho hacer esta analogía, es decir, la carretera, es decir, la estructura, ¿vale? Los tractos, es decir, que hay una vía
en la que se puede hacer una comunicación. La conectividad funcional sería cómo se utiliza esa carretera. Es decir, si esas vías que están establecidas se usan o no se usan. Es decir, esto es la analogía. Pues tú ves el mapa de carreteras de España y ves la funcionalidad esta del Google Maps que te dice si en tu ruta hay algún atasco, ¿no? Te lo pone en rojo, ¿no? Pues aquí hay más comunicación o hay menos comunicación. Pues esto sería la conectividad funcional. Sin embargo, la conectividad funcional te está diciendo que A se comunica con B, pero no sabes si es de A a B o de B a A. Es decir, pues una conexión frontal-parietal. Pues a través de medidas de conectividad funcional no sabrías si el origen es frontal y va hacia la zona parietal o si el origen es parietal y va hacia la zona frontal. Las medidas de conectividad efectiva, digamos, es otra vuelta de tuerca y aquí sí que nos dicen la direccionalidad, ¿vale? ¿Qué tipos de medidas? Bueno, sobre esto hay mucha literatura. De hecho, este review es muy interesante. Entonces, bueno, en función de qué es lo que quieres analizar, si lo quieres analizar en base en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, también hay conceptos muy importantes como es la... ay, no me sale. La comunicación, ¿cómo se llama, Saúl? Cuando el análisis de conectividad, hay un parámetro muy importante que hay que tener en cuenta, que son el acoplamiento de las fuentes, el volumen, sí, el volumen conductor, es que no me salía la palabra. La conducción de volumen, es decir, que con que tú tienes la señal de G en la parte, en el cráneo, la superficie craneal, es decir, una misma fuente influye en dos electrodos muy cercanos, una misma fuente, digamos, se puede observar en dos. Por lo tanto, las medidas de conectividad, bueno, pues hay algunas de ellas que están muy criticadas por el tema este de que no tienen protección frente al volumen conductor, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay muchísima literatura y se puede trabajar mucho sobre ello. A partir de estas medidas de conectividad, de estas matrices que decíamos, tendríamos las matrices de conectividad, es decir, uno con respecto a todos, y únicamente es aplicar lo que ya se conoce, es decir, matemáticamente la teoría de redes lo que dice que es a partir de una serie de nodos y una serie de links entre los nodos nos da un montón de fórmulas para analizar las características de la red. Por lo tanto, ¿por qué no podemos suponer que el cerebro es una red compleja, y tanto que es compleja, ¿no? De tal manera que los diferentes nodos sean los puntos, los registros del EEG, también podríamos hacerlo en fuentes, y los links, los pesos entre los diferentes nodos, sean estas medidas de conectividad. A partir de esto, a partir de esta idea, es con la que se trabaja en los análisis de Graph Theory sobre el EEG o de Network Connectivity. ¿Qué tipos de medidas podemos hacer a partir de la aplicación de la teoría de grafos? Pues podemos hacer medidas de centralidad. Lo que nos dice la medida de centralidad es cómo de conectado está un nodo, ¿vale? Es decir, este de aquí pues tiene 4 conexiones, este de aquí tiene 4 también, este de aquí solo tiene 2, ¿vale? Es decir, nodo a nodo, cómo de conectado está. Tendríamos medidas de integración, y esto lo que nos hace es decir, tiene en cuenta, es decir, aquí vamos todos de la mano, ¿no? Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje, quiere transmitir un mensaje, pues tiene que llegar a todos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cuál es el camino más corto para que llegue desde un punto hasta otro. Y lo mismo, desde este hasta este, y desde este hasta este. Entonces, analizan los caminos más cortos, ¿vale? A través de los pesos, para llegar desde un punto hasta el otro. Tenemos medidas de segregación, que lo que nos dicen es que ya no son tanto que hay nodos que están más conectados que otros, sino que aquí hay se refiere más como a una integración, es decir, busca triángulos, ¿vale? Ya no vale que un solo nodo esté muy conectado, sino lo que se busca es que haya una unión más fuerte, ¿vale? Entre varios de estos elementos. Y también se podrían aplicar mesuras de resiliencia, que lo que hace, es decir, es cómo se recompone. Veis que aquí el path length venía por aquí. Pues cómo se recompone la red si yo quito un elemento, ¿vale? Por lo tanto, la red, ahora el path length, la distancia más corta, pues tendrá que venir por aquí, ¿vale? Por lo tanto, estas son medidas de resiliencia.
Y un aspecto que resume aún más, es decir, estamos haciéndolo complejo, es decir, creando una matriz de conexión, la vamos a resumir en parámetros de red, y es que aún se puede resumir más porque podemos decir cómo es la red, ¿vale? Nosotros podemos tener una red regular, ¿vale? En la cual pues, la interconexión está bastante predefinida, y tenemos una red aleatoria, en la cual pues, las conexiones son pues, las que haya. El concepto de Small World, ¿vale? Son unas redes que están segregadas, altamente segregadas, integradas. Es decir, que desde un nodo hasta el resto de nodos se puede ir con relativa facilidad, digamos así, permitidme esta forma de hablar, y bueno, pues que tenemos diferentes regiones bien integradas, estos triángulos que hablábamos, ¿vale? Pues nosotros lo que se busca, muchos de los estudios que trabajan con grafos y eje, pues lo que buscan es esta parte de caracterizar cómo se aleja o se acerca una red a una red Small World. Con respecto a la complejidad, bueno, pues lo que medimos es cómo de irregular o impredecible es la señal de manera temporal. Hay diferentes maneras de analizarla, la entropía, que la hemos usado bastante, algunos métodos más algorítmicos, como la complejidad del MPCIP o el PCI, que es el que comentaremos después. Se pueden hacer análisis fractales a partir de pues, las dimensiones de Kikuchi, el exponente de Hurst. También medidas relacionadas con la teoría del caos, ¿vale? Como los exponentes de Lyapunov. Y entre ellas, nosotros vamos a elegir, os voy a presentar lo que es el PCI. ¿Y por qué el PCI? Porque el PCI es una medida que se adapta muy bien a la señal de TMS-eje. Es decir, dentro de las medidas que hay de complejidad, el PCI captura muy bien esta parte del compromiso entre la actividad excitatoria e inhibitoria. Hay dos métodos principales para hacer el PCI. Uno es basado en la complejidad del MPCIP. Lo que pasa es que esta requiere de trabajar principalmente con análisis de fuentes, y tenemos el PCI-ST, que es State Transitions, que lo que mira a ver son las transiciones, define una serie de estados y mira a ver cuántas transiciones hay. La metodología con la cual analizarlo, bueno, pues no voy a entrar en detalles porque tampoco se merece, pero lo que sí que es importante es que, o al menos la audiencia, pues yo creo que no es lo que se espera. Lo que sí que es importante es el concepto en el cual se analiza, ¿vale?, esta complejidad en una ventana del baseline y en una ventana de respuesta, ¿vale? De tal manera que el PCI lo que acaba siendo es lo que busca es maximizar la diferencia entre las escalas que tenemos en el baseline y en la respuesta. La interpretación, eso sí que es más importante, ¿no? Al menos yo creo que para el público que tenemos aquí, yo creo que es más importante no el cómo tenemos que calcularla, sino el cómo interpretarla, ¿vale? Por lo tanto, el PCI lo que nos da es un índice de cómo responde la corteza cerebral, cómo de flexible es la corteza cerebral cuando tenemos una perturbación, en este caso una perturbación magnética transcraneal. Y lo hacen dos conceptos, es decir, en términos de la integración de la red y también de la diferenciación, de cómo de variada. De tal manera que un valor grande de PCI, es decir, valores altos de PCI, lo que dice es que el pulso del TMS se está propagando más allá del área de estimulación, ¿vale? Se está propagando. Está llegando a otras regiones y está involucrando diferentes estados a nivel espacio y temporal, ¿vale? Sin embargo, un valor bajo de PCI lo que nos dice es que esta perturbación, esta estimulación magnética es muy local, tiene una vida muy corta, si temporalmente contrasta con esto de aquí, temporalmente se pierde rápido, ¿vale? Y por lo tanto pasa por pocas transiciones, ¿vale? Y además, pues los estados que tiene, pocas transiciones entre estados. Y además, las transiciones que tiene son muy correladas, ¿vale? Por lo tanto, la interpretación del PCI va por esta línea. Entonces, en este caso, ahora lo que voy a continuar es
pues haciendo una pequeña revisión de los resultados de los estudios que tenemos publicados en esta línea. El primero de ellos se realizó únicamente con sujetos de control, ¿vale? Y se incluyeron pulsos simples, ¿vale? Y también se incluyó la señal SAM. En este estudio se analiza la conectividad funcional a través de la teoría de grafos y se analizaron tres parámetros. La fuerza de la conectividad, que es una medida de centralidad, recordad, era como un elemento. Tenemos el clustering coefficients, que es una medida de segregación, los hubs, estos triángulos, tenemos áreas más fuertes, y el path length, que es una medida de integración, ¿vale? Cómo se integran las diferentes áreas cerebrales. Igualmente, aquí se analizó lo que es el baseline, es decir, el periodo previo al estímulo, y lo que es la respuesta, es decir, el periodo posterior al estímulo. Entre los resultados que se obtuvieron es que, recordad, estamos trabajando con controles, se obtuvo que los pulsos TMS, ¿vale?, facilitan o promueven un salto hacia organizaciones más small world, ¿vale? Es decir, en las cuales tenemos un incremento de la segregación, es decir, tenemos más hubs o más fuertes y una reducción del path length. Por lo tanto, es decir, es más fácil llegar a todas las áreas. Por lo tanto, el TMS encontramos que esto nos lo promovía, comparando el baseline con la respuesta. Y en esta figura lo que podemos observar, esta columna de aquí sería la señal single pulse y esta columna de aquí sería la señal SAM, ¿vale? Por lo tanto, lo que se puede ver, todo lo que está el recuadro en rojo, son hallazgos que se han obtenido en la señal single pulse, pero no estaban en la señal SAM, con los mismos sujetos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues lo que se puede ver es esta característica de la teoría de redes. Y eso también un poco lo que nos viene a decir es que a nivel dinámico, bueno, pues que el cerebro, las redes cerebrales son flexibles y son capaces de reconfigurarse, por ejemplo, ante una perturbación, pues como es un estímulo magnético. En el siguiente estudio se analizaron los mismos parámetros, pero en este caso también se incluyeron ya a pacientes con esquizofrenia, ¿vale? También son pulsos simples. Bueno, y en este caso, pues lo que se obtuvo es que el TMS, los estímulos TMS, provocan un incremento en esta medida que era de centralidad en los controles, en diferentes bandas de frecuencia, que no se han observado en los pacientes, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí empezamos a ver pues diferencias entre el patrón que podría ser esperable, el de los controles, y el que se obtiene en los pacientes. Y además estos hallazgos, bueno, pues son compatibles o concuerdan con diferentes otros hallazgos que se han obtenido en estudios de TMS con resonancia magnética funcional, ¿vale? Con respecto a la complejidad, ¿vale? Bueno, pues ha aplicado el método PCI que hemos comentado anteriormente. También tenemos aquí comparativa entre controles y pacientes, y también se hizo la comparativa con dos subgrupos de pacientes, crónicos y primeros episodios. Bueno, y entonces en este caso lo que se obtuvo es que este parámetro de PCI es significativamente más pequeño en la esquizofrenia, en los pacientes con esquizofrenia, que en los sujetos de control, ¿vale? Por ejemplo, como habíamos visto antes, eso que implicaba pues que los pacientes tienen, digamos, menos saltos entre estados, por lo tanto son menos estables, ¿vale? Y bueno, pues esto es compacto, digamos, que concuerda, ¿vale?, con todo lo que se ha visto previamente con el protocolo P300 auditivo, ¿vale?, en la cual se observía una reducción de la modulación posestímulo,
Y bueno, pues comentar también que estos resultados están siendo replicados ahora mismo y en una base de datos en la cual también están incluidos los bipolares, ¿vale? Y bueno, pues un poco los resultados van un poco en la misma línea, también en confirmarlo en el caso de los bipolares. Como conclusiones, ¿vale? Ya acabo, que creo que me estoy extendiendo. Bueno, pues inicialmente a nivel un poco conceptual, que los conceptos de conectividad, dinámica cerebral y complejidad pues están muy relacionados, ¿vale? Y que, bueno, pues que la reducción del PCI está muy relacionada pues con una pérdida de integración en las redes. Por otro lado, que bueno, pues los resultados también nos revelan que tenemos una hipomodulación, es decir, un defecto de modulación de la actividad cerebral cortical en la esquizofrenia, ¿vale? Y que, bueno, pues también estos estudios nos han permitido analizar que este parámetro, el Perturbational Complexity, bueno, pues es un aspecto robusto, es un parámetro robusto, un buen biomarcador para caracterizar a la esquizofrenia en un contexto de TMS. Muchas gracias y